Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal, me estás sonriendo y demás, porque fuera de cámara, todos, ahí obviamente situaciones que no son favorables, pero bueno, tenemos que amenizarlos, bueno, para descontracturarnos con lo que está pasando. Bueno, hablabas de la compleja situación que tienen los jubilados y que piden créditos para consumo. Realmente, yo he escuchado y hemos compartido programas de radio y demás, y algunos dicen, y yo lo uso porque los años que me quedan, y bueno, trato de vivir lo mejor que puedo hoy, ¿sí? Realmente, o sea, perder esta perspectiva de futuro, cuando sabemos que hay mayor longevidad, cada vez viven más los jubilados, es realmente triste. A ver, es triste por lo que vemos, a ver, están sacando el gas natural, los jubilados, te lo digo y con nombre y apellido, están sacando el gas natural para pasar a la garrafa. O sea, una forma de prepago en el gas, porque no hay prepago en el gas. Y más caro. Y más caro. Ya no tienen dos garrafas o la van alternando. Sacan la manguerita de la cocina, la pasan al calefón. Entonces, cuando usan el calefón no usan la cocina. Cuando usan la cocina no usan el calefón porque pasan la manguerita de un lado al otro. En el zona oeste, no sé zona sur, pero zona oeste, están los sistemas prepago de electricidad. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, con tarjeta, ¿no? Con tarjeta. Tarjeta, yo lo había visto en España, pero no lo había visto acá. ¿Y sabés lo que hacen? No solo cargan 100 pesos de tarjeta, sino que a la noche cortan el disyuntor para no tener energía. Entonces la heladera te la estiran con el frío mismo de la heladera, 4 o 5 horas, y estiran los 100 pesos que le hacen de carga. Eso lo vi yo. Y en González Catán, no muy cerquita de acá, no muy lejos. La gente del interior del país tiene que saber lo que estamos hablando, nos referimos al conurbano bonaerense, pero bueno, ustedes lo pueden extrapolar al Gran Córdoba, al Gran Rosario, distintos lugares del interior del país. Yo los invito a ver que hay gente que está cocinando con leña. Cocinando con leña, acá, a 10, 15 kilómetros, 15 kilómetros de la en el Gran Buenos Aires. Bien, sí. Entonces estamos en una realidad muy dura, muy difícil, donde el bolsillo no alcanza y donde lejos de hacértela fácil, hoy te la están haciendo difícil y no pueden pagar. No pueden pagar. A mí lo que me preocupa es el futuro de lo que se viene, porque si esto es impagable, a ver, en una casa, en un hogar, ¿qué le van a cortar el gas? ¿Te tienen que cortar la electricidad? Te lo cortan, te lo cortan, claro que sí. Están cortando el agua, está bien, tenés que tener una deuda bastante fuerte para que corten el agua, pero te están poniendo el cepo en el agua también, En Provincia de Buenos Aires hay mucha gente que ya tiene el cepo. Y vos decís, el agua no te la pueden cortar, te están poniendo el cepo. Está bien, vuelvo a insistir, tienen una deuda bastante abultada, pero el agua es lo que menos se paga porque lo primero que tenés que pagar es lo que sabes que no te van a cortar. En el día a día. Entonces, estamos encontrando una realidad muy dura y muy difícil. Gracias, Cristian. No, por favor. Muchísimas gracias, Muchas Cristian. gracias. Pasamos a la otra parte del estudio. Nos quedaba, Hernán, dos temas. Primero, las tarifas y las pymes, porque creo que tenés ahí una estadística. Lo vamos a vincular con ingresos brutos. Te facilito, te preparo el camino cuando el exgobernador de Salta dijo que nosotros no podemos bajar ingresos brutos en las tarifas porque nunca cobramos ingresos brutos en las tarifas. Bueno, de hecho en la provincia de Buenos Aires, en realidad, suelo andar con estas dos boletas que son de una pyme de San Martín. Aclaremos nuevamente, es San Martín, fuerte actividad industrial, ¿no? Fuerte actividad, pegado a la capital, un distrito históricamente, la capital de la industria, solemos... Bueno, fue bautizada hace muchos años. La de calzado, ¿no? Generalmente. ¿Cómo? La de calzado, fuerte en la de calzado. Sí, textil. Bueno, y miraba la factura, claro, no tiene ingresos brutos. ¿Sí? No tiene ingresos brutos. En realidad, la decisión... O sea, las pymes industriales de la provincia de Buenos Aires, industriales, no tienen ingresos brutos. No, la boleta ya no se cobra, no pagaban ingresos brutos por el servicio de energía, con lo cual no se va a reducir la boleta. Esta pyme pagaba 75.000 pesos en diciembre de 2015 y ahí consumía... Mostrar la cámara, la está mostrando la cámara. Y consumía 80.000, a ver cómo se ve, ahí estamos, consumía 80.000 kilowatts. Bien, y pasó... Déjalo un ratito más. Tenemos esa pyme, vamos a repetir los números. Bueno, consumía 80.000 kilowatts en diciembre de 2015, pagaba 75.000 pesos. Bien, ahí tienen la suma porque tiene distintas medidas, etcétera. Y un poquito más abajo, ahí están los 75.000 pesos. Por tratarse de una pyme industrial, no paga ingresos brutos. No paga ingresos brutos.
La otra, la actual, 54.000 kilowatts, es decir, sensiblemente menos porque produce menos. Claro. Esta es de abril del 2018 y si se fijan más acá abajo, 327.000 pesos paga. 327.000 pesos. Bien. Imposible. Bien, clarísimo. Dijiste hacer algo, kilowatt, esto para los que estudiamos ciencias económicas y demás. Vos dijiste con una obviedad, pero aclarémoslo a la gente. Yo sé que es repetitivo lo que te estoy pidiendo a vos y demás. El kilowatt tiene una relación directa con la producción, ¿no es cierto? Bueno, es la unidad de medida, digamos, de la energía, ¿no? Con lo cual, si consumía 80.000 y bajó a 54.000, evidentemente hay menos producción. Esta empresa se dedica... No es que ahorró energía, produjo No, es menos. que no hay forma, porque además en esas magnitudes es imposible, excepto que no se haya cambiado toda la planta energética, que en este caso no lo hizo. Pero digamos, y además una empresa que se dedica, que consume mucha energía, pues los montos naturalmente eran elevados, se dedica al tratamiento de lo que es la goma eva y hace productos de calzado, etcétera, etcétera. Bueno, se ha visto seriamente afectado porque sus productos son relativamente económicos, entonces lo compra una persona que tiene ingresos relativamente bajos. Bueno, le cayó la venta, lo podemos ver desde la producción, desde el consumo de energía y naturalmente, bueno, recién les mencionaba los valores de cómo le aumentó la electricidad, ¿no? Hernán, muchísimas gracias. Gracias por haber estar, venido. Gusto. Gracias, muy amable. Bueno, sí, pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con Isaac Rukling. Bueno, hablando de tarifas. Bueno, vamos a hablar de los consumidores. ¿Cómo andamos con los consumidores y las tarifas? Bueno, ya el año pasado había, digamos, habido una participación muy importante de aumento de todo lo que tiene que ver con el hogar, servicio del hogar, transporte, combustible y todos los servicios de vivienda, todas las tarifas, respecto a el conjunto del gasto de la familia. Entonces, ¿eso en qué se refleja? Como sabemos, hay una canasta básica de alimentos que refiere al gasto de la familia en alimentos y una canasta básica total que refiere al gasto de la familia, de los alimentos más el resto de los productos, que incluyen estos productos como tarifas, combustibles, transporte, etc. El año pasado, el aumento total de la canasta básica de alimentos estuvo en el orden del 22%, el interanual del 2017. Y el de la canasta básica total, que incluye al resto de los productos, estuvo en el orden del 26%. O sea que había una diferencia de 4 puntos en el porcentaje de aumento entre una y otra canasta, que obviamente tenía que ver con el incremento desmesurado ya durante el año pasado de todo lo que son servicios del hogar más transporte y combustible. Durante este año, si tomamos por ejemplo la Capital Federal, una familia de clase media que tiene 2 hijos, 2 niños y los padres, ¿no? 2 niños pequeños. Vive en San Telmo, un sector medio. En diciembre, con 85 metros cúbicos de consumo, pagó aproximadamente 500 pesos de gas en un mes. En la factura de julio-agosto, con un incremento que lo llevaría en invierno a unos 300 metros cúbicos, que es lo básico, que incluye un par de estufas y más utilización del calefón, se va a 2.500 pesos. O sea que, si tenemos además en cuenta que el gasto medio que informa del Servicio de Estadísticas de la ciudad para una familia de esas características, que es más o menos de 22.000 pesos sin alquiler, en julio-agosto va a estar pagando más del 10% de sus ingresos solo en gas. Solo en gas. Con lo cual, obviamente, digamos, esto refuerza la tendencia de la que se estuvo hablando aquí, de cómo ha venido aumentando y cómo ha venido golpeando, influyendo cada vez más el gasto en tarifas de la familia. Actualmente se calcula que el gasto total de las tarifas para un sueldo mínimo, una jubilación mínima, está en el orden del 20%. Hace 2 años, cuando se inició este gobierno, ese gasto estaba entre el 5 o 6%. O sea que ahí, digamos, hay una serie de
de elementos, digamos, más concretos que dan la idea de que esta sensación, digamos, de que efectivamente nos están metiendo la mano en el bolsillo fundamentalmente desde los precios, de los aumentos de los precios de las tarifas, no es una sensación, sino es una ahora realidad. me voy a poner del otro lado, me voy a poner planteando los argumentos del gobierno. Sí. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Durante el gobierno anterior, en materia de subsidios, se aportaron 150.000 millones de dólares que podemos hacer 3 veces rutas de Ushuaia a La Quiaca. Argumento del gobierno. Argumento del gobierno. Vuelvo a repetir, porque ya planteamos esta simetría que hay entre los más ricos y los más pobres. Bueno, este tema del subsidio vemos que había gente que pagaba tarifas muy bajas. Pero veo que la segmentación es inadecuada e inapropiada porque entramos en términos relativos a decir cuánto es sobre un salario mínimo, cuánto es sobre una jubilación mínima y está llegando a situaciones tan críticas como la que planteaba el doctor D'Alessandro. Bueno, ustedes en las audiencias y demás, ¿qué ves por parte del gobierno? Es como que hicieron para todos vimos el caso de las pymes que planteó Hernán Lecher. ¿Qué está haciendo el gobierno? Lo está haciendo de manera indiscriminada y sin segmentar adecuadamente para que esta proporcionalidad no termine dañando, erosionando cada vez más su salario. No, lo que hay es una tabla arrasada, o sea, arrasada. Hay una tierra arrasada, digamos. Sí. En realidad, para ser más correcto, hay una tierra arrasada. O sea se aplica para todos y por igual. Vamos por todo, y a todos por igual no, porque en realidad si fuera por igual tendría que ser proporcional a los ingresos. Eso sería por igual, pero es de una manera muy desigual porque en este tipo de regulación o desregulación es indispensable para que sea igual que sean considerados los ingresos. El tema del gas, esa engaña pichanga de la cuota, a ver, bueno, les vamos a ofrecer pagarlo en cuota, en 3 cuotas, ¿está bien? Perfecto, pero no solamente... Ni siquiera todo, la diferencia. Claro, la otra boleta, esa diferencia de la que habla Gustavo, que se pagaba en cuotas, pero encima me viene la otra boleta y encima tengo que pagar intereses por sobre esas 3 cuotas que voy a abonar. No, pero además, obviamente, ha empeorado fuertemente la situación respecto al año pasado, porque esta cuestión de poder pagar en cuotas, si ustedes se acuerdan, ya estuvo en los 2 años anteriores. O sea, se permitía justamente, te venía la factura con talones que vos podías pagar o todo junto o en los meses siguientes, en 2 o 3 meses siguientes. Esto no es nuevo, lo nuevo es que esto es con intereses y antes no era con intereses. Entonces realmente la situación en ese aspecto ha empeorado sustancialmente. Pero además hay otra cuestión que tiene que ver con los argumentos del gobierno. Si ustedes se acuerdan, nos acordamos todos, cuando empezó este proceso de quita de subsidio, uno de los argumentos sustanciales que ahora se está usando poco, que ellos prácticamente no están usando, es que esta situación de tarifas tan baratas que se pagaban con subsidios tan importantes había llevado a una situación de desfinanciación de las empresas que justificaba la no inversión. Entonces estábamos en la situación de emergencia energética teniendo que importar energía porque no había habido inversiones a causa de las tarifas bajas. Me imagino que con esta tarifa va a haber inversiones terribles, ¿no? 2 años después, más de 2 años después, los datos concretos es que la producción de energía ha bajado. La producción de energía del ministro Aranguren está por debajo de la producción de energía de finales del 2000. Yo tuve más cortes este verano que años anteriores. Claro. O sea, no hubo inversiones. O sea que no hubo inversiones, pero además hay cosas que son ridículas. Por ejemplo, el gobierno ofrece para el gas pagar $7 por la unidad que es el BTU. Bueno, eso no existe en ningún lugar del mundo. O sea, el BTU se paga a $2.50, $3 en Boca de Pozo. Ellos ofrecen $7. ¿Qué reacción producen las empresas? Produce una situación de la reacción de retracción, porque no entienden, es como si vos vas a un negocio y te ofrecen un televisor a 100 pesos. Entonces vos decís, bueno, ¿esto es una oportunidad o es una cosa rara? ¿O acá hay una situación extraña? Bueno, esta es la reacción que ha venido produciendo
intento desmesurado del gobierno de ofrecer cualquier cosa para supuestamente conseguir inversiones que todos vemos que no llegan por ningún lado, no solamente en el terreno energético, sino en otros sectores, en ninguno de los sectores de la producción más o menos importante. Isaac, muchísimas gracias por haber venido al Gracias programa. por haber venido, Isaac. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte y vamos a hacer el último bloque con la doctora Graciela Exactamente. Melito. Vamos. Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal, pero ahora hablamos de política. Entonces vamos a descansar un poquito con los temas políticos y cerramos con los temas económicos. En el medio, temas muy, pero muy importantes de salud, ¿no, Luis? Exactamente. Con Graciela Melito, a quien le damos la bienvenida, Graciela, y vamos a tocar algunos temas muy importantes: sarampión, dengue, fiebre amarilla. Hay que ocuparse, ¿no? Tomar atención, prestar atención. No sé si preocuparse, pero sí actuar inmediatamente. Ocuparse. Bien dijiste y bien señalaba Gustavo al principio el tema de la prevención, ¿no? O sea, con la prevención mejoramos y en la economía de la salud es una diferencia completa lo que es prevenir y lo que es tener que ocuparse de estos temas. Mira, hay temas preocupantes, hay temas estacionales, si bien siempre nos preocupa escuchar los temas de dengue, los de fiebre amarilla. Las apariciones de dengue tienen que ver con la época, porque después de las migraciones que uno vuelve de las vacaciones, la gente puede venir con alguna infección que no es tan clásica de nuestra región. O sea, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires no es común encontrar esto como por ahí en las zonas que bien comentaban hoy, que bordean el norte de nuestro país y que están cercanas a zonas selváticas. Pero lo que, por ejemplo, es muy preocupante es esta aparición de casos en sarampión. El sarampión es una enfermedad que fue erradicada y la región de las Américas fue la primera región del mundo que erradicó completamente esta enfermedad. A ver, lo dijo Luis en la apertura del programa y vos ahora lo estás ratificando. Estás más preocupado por el tema sarampión. Sí, porque... Disculpame, yo voy a ver que esta cámara me toma. Está hablando una profesional de la salud. Ustedes vieron el programa, acá hacemos periodismo con especialistas y no actuamos de opinólogos. Una profesional de la salud que hace atención primaria de la salud como farmacéutica, habla de la preocupación. Justamente fiebre amarilla, dengue, hay que ocuparse como todos los años en toda la prevención, que después la vamos a referenciar. Pero el tema de sarampión es un tema que se puede complicar cada vez más en el sentido de a niveles mundiales. Este tema lo estamos trayendo ahora y lo estamos apareció un caso en nuestra ciudad, una beba de 8 meses, como apareció en todos los medios, a fin de mes, que al fin del mes pasado, que tuvo un caso de sarampión cuando esta enfermedad había sido completamente erradicada. O sea, el último caso registrado es del año 2000, o sea, hacía 18 años que no había un caso registrado de sarampión y en la región se había erradicado completamente. El último fallecimiento fue en el 98, o sea, tampoco había casos graves y todo se debía a algún caso que no había sido vacunado. Vamos a repasar un poquito, preocupante? repasemos el tema, que son datos muy importantes. Hace 18 años que no había sarampión. No había sarampión. 18 años. Y segundo punto, el último fallecimiento fue en el año 98. 98. Bien. Que pueden ser unas complicaciones graves, generalmente son procesos que no llegan a tal gravedad, pero bueno, todo depende del estado del paciente, como todas las enfermedades. ¿Esto por qué? Porque hay algo que lo puede prevenir, y ahí volvemos a la prevención, que es una vacuna, sencillamente una vacuna desarrollada desde el año 63, o sea, una vacuna que no es nueva, es una vacuna clásica de los calendarios de vacunación, que está en nuestro calendario nacional, obligatoria, gratuita, y que por lo tanto erradica todo este tema. ¿Qué pasó? Pasó esa nueva, o sea, es una mezcla de tendencias, tiene que ver con la globalización que hace que la conexión internacional es mucho más fluida, y que en otros países... y que acá empezó también a aprender, está esta tendencia de la no vacuna, no vacunar a los chicos, porque las vacunas, y todo, mirá qué curioso, es un dato curioso que hoy vos decís casi anecdótico, pero que terminó siendo dramático. Esto empezó en el 98, justamente, una investigación de un médico inglés, Andrew Wakefield, que en la revista The Lancet, que es una revista científica, publicó un artículo relacionando la vacuna triple viral, que es la vacuna que se da para estas enfermedades, que es una vacuna que cubre 3 virus, que son rubiola, paperas y sarampión, y que está en el calendario, con el autismo. Entonces empezó una tendencia a creer en esa ideología, que después esa investigación fue totalmente refutada al poco tiempo, porque se tomaron los datos fueron fraguados,
Y esta persona hasta se le quitó la licencia médica. Porque, ¿cuántos casos de autismo había en el mundo entonces? Claro, se hizo una investigación posterior muy seria con casos de chicos autistas, hermanos, con la vacuna, sin vacuna. O sea, una investigación muy seria que comprobó que no había ninguna relación. Claro. Pero sembró una idea que fue muy tomada por un montón de movimientos, primero por Europa, en otras partes del mundo, que encima venían con esta idea de la antivacuna. El tema de la vacuna no solamente te cubre a vos, porque la vacuna tiene un efecto que se llama, la vacunación y la inmunización global, un efecto que se llama de rebaño o inmunidad global, que implica que al bajar el número de posibles personas que se contagien una enfermedad, vos disminuís toda la probabilidad y evitás una epidemia. Entonces hay que elevar la cantidad de gente inmunizada. Quiero agregarte un tema jurídico. Continuás con tu idea. Sí, la semana pasada, una familia, padre y madre, recibieron un fallo judicial, o sea, fueron imputados por abandono de persona, murió su hijo, casualmente porque tenían la onda naturista que no había que vacunar. ¿No? Y claro, los profesionales de salud trabajan con lo que se llama medicina basada en la evidencia. Evidencia científica que determina que la vacuna es efectiva. Y no hay, corregime vos, y no hay evidencia científica que no vacunando los cuerpos son autoinmunes. Exactamente, o sea, hay una inmunidad natural. A ver, los procesos de inmunidad pasan por muchos estadios. Incluso en la recomendación de la vacuna se dice que todas las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse o están inmunizadas naturalmente. ¿Por qué? Porque en esa época toda la gente, había mucho contagio del sarampión. El sarampión era una enfermedad activa. Entonces la inmunidad se generó por haber padecido la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Padecer una enfermedad puede ser que uno la sobrelleve o que un chico, si es un bebé, lo puede matar. Entonces la vacuna fue desarrollada en el 63, empezó el desarrollo de las vacunas y después de esa época la vacuna pasó a ser obligatoria y la vacunación masiva hizo que eso desapareciera completamente. Lo que hace con una vacunación en todas las enfermedades es eso, es evitar que esto se propague y que además es como siempre se dice, es un acto solidario, no es solamente por tu persona. Vos tenés una convicción, pero es un acto solidario tuyo vacunarte, porque vos colaborás con toda la población a que otra persona en una situación, tal vez por un impedimento clínico de que no se pueda vacunar o por un tema a veces económico, no es este caso porque la vacuna es gratuita, al no vacunarse, pero vos bajar esa carga, vamos a decir, del virus en la sociedad, también cuidás a la población. Una persona que quiere viajar a un país donde es obligatorio ingresar con la libreta amarilla, el cartón amarillo, por la fiebre amarilla, pero tiene una patología la cual no le permite aplicarse la fiebre y quiere viajar o necesita viajar a ese país. ¿Qué hace? Bueno, en ese caso, desde lo legal, vos tenés un respaldo, que es un certificado que justamente te exime, que es con el certificado médico, para que vos ingreses, pero vos tenés que tener una prevención. Porque, o sea, tenés dos temas. Vos tenés que tener un certificado para ingresar a países, si no, no te dejan ingresar. Pero si vos tenés una patología y no te podés vacunar, no te vas a poder vacunar. Entonces, desde el punto de vista de la legalidad del ingreso, se puede constatar el impedimento en vacunarte. Y vos podés ingresar igual. Es una certificación que te tienen que hacer de que vos tenés un tema clínico por el cual no te podés vacunar. Porque sé que hay gente que le ha sucedido. Sí, el tema es que vos ingresás a un lugar con una posible, o sea, con una alta exposición. Entonces tenés que tener otros medios de prevención. Generalmente lo que tiene el dengue, como la fiebre amarilla, que esto lo hablamos justo cuando empezó este brote en la época del verano, es que hay métodos de prevención que tienen que ver, además de la vacuna, con los medios físicos. Te prevenís con un repelente, te prevenís con cubrirte en lo posible con mangas largas, que evidentemente siempre son zonas de calor, que eso es complejo. Tener mosquiteros en los lugares donde descansás. Bueno, todas prevenciones físicas, porque en realidad esas dos enfermedades, la fiebre amarilla, el dengue, también pasa con la malaria y con otras enfermedades, son transmitidas a través de un mosquito. Entonces vos tenés que evitar que el transmisor te pique para que no se propague. En el caso del sarampión es otra cosa, que es un contagio persona a persona, se contagia igual que una gripe. Todas estas enfermedades que hablamos son todos virus y la ventaja es que hay vacunas. Y en el tema del sarampión la gravedad es que es algo que se puede volver a convertir, o sea, podemos estar ante la presencia de empezar a desatar algo, porque un chico enfermo, lo que también se estudia en la epidemiología, es que la propagación que hace alrededor, por ejemplo, por esta bebé, hubo 70 personas investigadas en las posibles, o sea, como posibles contagiados. Tuvieron que hacer a todo el grupo en contacto un estudio para ver esa propagación. Imagínate que uno más se contagia, a su vez esa persona está en contacto con un montón más. Me estás hablando de los efectos sanitarios y los comparto, pero aquellos que eventualmente no los comparten, fíjense lo que dijo la doctora en materia de costos de salud. Hay que investigar ¿cuántas personas más? 70. 70 personas más. ¿Por qué?
por el caso sarampión. ¿Y por qué? Por no haber actuado preventivamente con la vacunación. Bueno, realmente siempre clarísima, ¿no? En tu mensaje, mucha gente que nos sigue a través del 1161367550 hace muchas preguntas. Bueno, importante que estén atentos, ver la sintomatología de las enfermedades y detectar a tiempo en el caso que ocurran. Claro. Ojalá que no haya más casos como estos y que apostemos a la prevención. Bueno, muchísimas Gracias. Se nos ha ido el Sí, programa se nos fue realmente. el programa, el tiempo volando, Voló. impresionante. Realmente un tema muy interesante y un tema que queremos compartir con ustedes, analizar la cuestión económica y cómo afecta en el día a día, en las decisiones diarias. Exactamente. Gustavo, hasta la semana próxima, si Dios quiere. Chau, nos vemos la semana que viene.